la materia yo les voy a ir contando, pero las dos perspectivas, tanto la de Luciano como esta, tiene una parte, una introducción que es más específicamente de historia. Aunque por ahí les suene medio raro en un profesorado de geografía, pero yo les voy a explicar esto de los conceptos. No sé si tienen el material, dicho sea de paso, si se pudieron bajar el material o fotocopiarlo. Sí, sí. Pero Sí, sí. que, claro, que vamos a trabajar para generalizar con conceptos básicos de las ciencias sociales. Entonces, en realidad, en todos los profesorados, o tanto en el de geografía como en el de historia, que los que son separados, digamos, eh, tienen algunas materias que son específicas, ¿sí? Y ustedes van a tener historia, o algunos temas de historia en estas perspectivas, tanto en la de Luciano como en la mía, en primer año, y después, en el plan de estudios, van a tener historia, se llama historia 1 en segundo año, y van a tener historia 2 en tercer año. O sea, tienen específicamente ya la materia de historia. Entonces, no sé si Luciano les anticipó, lo que vamos haciendo es, un poco porque a él le gusta mucho más la geografía, a mí me gusta mucho más la historia, es como complementarnos un poco con el desarrollo de los temas. O sea, nosotros presentamos el plan de estudios para cada una de las materias, pero después, como que yo le doy una mano en los temas de historia y él por ahí es como que se dedica un poco más a los temas de geografía, lo vamos trabajando un poco entre los dos, ¿sí? Como les aviso esto como porque por ahí aparecen en el programa o los temas o en el plan de estudios y bueno, lo vamos manejando de esa manera. Bueno, la idea de esta primera clase es, porque bueno, si podemos charlar un poquito, hacer un intercambio, es medio difícil acá en vía virtual, pero bueno, es lo que tenemos y cómo vamos a arrancar. Por una ventaja que vamos a tener con ustedes, que empezamos mucho antes que con los chicos del año pasado, empezamos casi a mitad de año, es hacer esta presentación de conceptos que les decía recién, que les explicaba recién. Hay unos conceptos que son bien básicos de las ciencias sociales, no sé si ustedes alcanzaron a leerlos y que aparecen en el texto, no sé si alguien los leyó, alguien los vio, son 3. Si alguien se anima a decírmelos, si no, los miran rapidito y me los dicen. Yo si querés te los digo. Dale. Tiempo histórico, espacio Sí. geográfico, sociedad y sujetos sociales. Ahí está. Son esos 3, ¿sí? Tiempo histórico, espacio geográfico y sujeto social, ¿sí? Esos tres conceptos básicos, viste que por ahí decimos qué es un concepto, seguramente alguna vez en el secundario, por ahí si alguno de ustedes hizo alguna otra carrera, está la clásica esa en una evaluación, en un parcial, el profe o la profe te pide definir el concepto de tal cosa, ¿no? Definir el concepto, qué sé yo, de naturales, definir el concepto de fotosíntesis, ¿no? Entonces, esos son conceptos, que son conceptos, son palabras, ¿sí? Y algunos conceptos puede ser que aparezcan compuestos, digamos, con nombre y apellido, como en este caso tiempo histórico, espacio geográfico o sujeto social. O un concepto puede ser monarquía, un concepto puede ser territorio, un concepto puede ser espacio geográfico, ¿sí? Hay conceptos que son eh, como, como conceptos fuertes, conceptos importantes, que serían importantes que ustedes los empiecen a manejar, que los empiecen a conocer primero y que los empiecen a manejar, aunque sea, viste como cuando te presentan a las personas, que, bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy fulanito y este es el concepto, ¿sí? Como para que ustedes sepan que eso lo van a necesitar en el transcurso de toda la carrera. Yo siempre digo que si ustedes se apropian de esos conceptos, ¿sí? De una serie de conceptos que en este caso son básicos, algo básico
seguramente ustedes están pensando qué es algo básico, y tiene que ver con la palabra base, que sería como el punto de partida, ¿de acuerdo? Sí, es el punto de partida, como a veces cuando yo les comento esto a los chicos, porque siempre más o menos empiezo por el mismo lado, hasta con los chicos del secundario, los chicos más chicos, y cuando yo les digo, ¿y qué es algo básico? Y es lo más fácil, me dicen ellos, ¿sí? En realidad no sé si es lo más fácil, pero sí, yo siempre lo relaciono, como les decía recién, con la base, ¿sí? Con el punto de partida, como la base de despegue, ¿sí? Y muchas veces a ese grupo de conceptos que ahora los vamos a tratar de desarrollar, son como una especie como de caja de herramientas, ¿viste? Como la caja de herramientas que seguramente habrá en alguna de sus casas o en la casa de los viejos, ¿viste? O del abuelo, esa caja de herramientas se rompe algo y vas a buscar la herramienta adecuada para arreglar lo que se te rompió. Bueno, en este caso esos conceptos ustedes se los tendrían que apropiar con esa idea, ¿sí? Como para ir a buscar esos conceptos, esas herramientas, ¿sí? Estoy hablando figuradamente, ¿no? Cuando los necesiten para entender algo o para responder o, no sé, para explicar. Y van a ver que si, les vuelvo a decir, que si ustedes se apropian, digamos, los aprenden, pero los aprenden como de agarrar, ¿sí? Les van a resultar muy útiles. ¿Mm? Y van a ver que los van a ver y los van a repetir durante toda la carrera prácticamente. ¿Sí? Se van a ir acostumbrando. Por eso cuando armamos el taller o por ahí cuando empiezo con las primeras clases, según las materias, empiezo por este lado, digamos, empiezo por la presentación de conceptos, pero el título de la clase sería la presentación, ¿sí? Es la presentación. Entonces, van a saber que existen, que son importantes y que los tienen que ir tomando, como les decía. Bueno, ahí en el texto aparecen tres, ¿sí? Los repetimos: tiempo histórico, espacio geográfico y sujeto social. Tiempo histórico, por supuesto que se relaciona casi específicamente con lo que es la historia, ¿sí? Con lo que es historia. Espacio geográfico con lo que es la geografía, ¿sí? Con lo que nosotros conocíamos como geografía, y sujeto social, que después yo le voy a cambiar un poquito el título, la denominación a ese concepto, y en vez de hablar de sujeto social, a mí me gusta mucho más presentarlo como el concepto de actor social, ¿sí? De actores sociales. Ahora les explico por qué. En relación a esos tres conceptos, o a lo que son las dos, podríamos decir, ciencias más importantes o más conocidas desde lo escolar, porque cuando ustedes piensan, seguramente ustedes tuvieron ciencias sociales en la escuela, ¿sí? Los que recién terminaron el secundario tenían en primer año ciencias sociales, y después como que se iban abriendo en estas dos materias o ciencias más reconocidas, que son historia y geografía, ¿sí? Casi seguro que más o menos hicieron ese recorrido. Perdón, Después hola. tenían, decime, ¿Podés repetir Malena. los conceptos? Espacio geográfico, ¿y cuál era el otro? Sí, son los que aparecen en el texto: tiempo histórico, espacio geográfico y sujeto social. Que yo les decía, Gracias. si quieren ahí poner, si no sé si están tomando apuntes o qué, le Sí, vamos a sí. cambiar el nombre por el de actor social. Ah, listo. Bueno, entonces estamos acá con que las ciencias sociales, en las ciencias sociales estamos hablando a ver, del sistema educativo, estamos hablando de la educación, ¿sí? Las más reconocidas entonces son geografía y es historia. Y en las dos ciencias es como que siempre hay renovación de los enfoques, renovación del modo de primero de estudiarla, y después, además de estudiarla, en la enseñanza de lo que son estas ciencias sociales. Entonces, por eso es como que aparecen estos nuevos nombres, ¿viste? Es como
en la materia se llama tiempo histórico, pero sí es como que para enseñar historia vos te tenés que apropiar de ese, o uno de los conceptos más importantes para poder dar clases de historia es apropiarte de ese concepto de tiempo histórico, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata. Lo mismo con la idea de geografía, ¿sí? Con el nuevo enfoque de geografía. Si uno no maneja la idea de espacio geográfico, ¿qué es espacio geográfico? En este nuevo enfoque de la geografía es bastante difícil que uno se pueda adecuar a ese nuevo enfoque, ¿sí? Y bueno, y lo mismo queda para lo de sujeto social o actor social que se involucra en las dos materias, podríamos decir, o en las dos ciencias, tanto en historia como en geografía. A ver, les doy un ejemplo. No sé si por ahí viste siempre alguno o alguna me niega ahí de los chicos o chicas más grandes, ahí disimulan, no, yo no, pero por ahí de alguien que haya estudiado geografía, por ejemplo, hace, no sé, 10 años atrás o 15 años atrás, en geografía se estudiaba mucho de lo que era la geografía física, ¿sí? La geografía física era esto. A ver, por ahí ustedes tienen este recuerdo. Llegaba la profe de geografía o el profe de geografía, viste que en la primera clase siempre venían todas esas brujas y te dictaban el programa, viste, unidad 1, unidad 2, era el primer día y te quedaba la mano así porque te hacían copiar todo el programa, todas las unidades. Bueno, y por ejemplo, unidad 1 en geografía, no sé, se me ocurre geografía argentina. Unidad 1, la ubicación geográfica y demás. Pero después empezaban, unidad 1, relieve. Unidad 2, hidrografía. Unidad 3, climatología. O sea, clima de la Argentina. Unidad 4, la sociedad. Unidad 5, la economía, y así. Entonces es como que esa geografía, dada así como se daba antes, quedaba como una geografía como recortada, ¿sí? Donde nunca esas partes en las que se desarrollaba todo ese diseño curricular, todo ese programa, como les decía recién, nunca se podía relacionar, nunca se podía hacer una conexión. Es como que se estudiaba relieve y después aparte estudiabas lo otro, ¿sí? Se estudiaban aparte esas partes justamente. Y con la idea de espacio geográfico, eso es como que se va dejando de lado, ¿sí? Una definición así, medio rapidita, que no me escuche ningún otro profe, ¿qué es espacio geográfico? En el espacio geográfico hay la relación, o existe la relación entre los elementos humanos y los elementos naturales, ¿sí? O sea, siempre hay una conexión. Entonces, por ejemplo, en el nuevo enfoque, más allá de estudiar aparte lo que es relieve, aparte de lo que es hidrografía y demás, se suele estudiar mucho a través de problemáticas, por ejemplo. ¿Sí? No sé, una problemática puede ser un caso de análisis, una inundación. ¿Sí? Entonces, si se estudia a partir de una noticia, puede ser algo por el estilo, entonces vos de qué te tenés que encargar y ver cuáles son las características del relieve, cómo es ese río, por qué se inundó, si el clima, por qué es la época de lluvias, cómo repercute eso en la sociedad. ¿Entienden? Es como que estudias todo junto, todo lo que involucra, todos los elementos que involucran a lo que se denomina espacio geográfico. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? ¿Me entendieron? ¿Me pueden decir sí, Sí, no? sí. Sí, ¿Sí? profe. Bueno, entonces la Sí. idea es hacer el estudio de eso en forma integrada, ¿sí? En forma integral. Eh, bueno, ustedes por ahí pueden pensar, está bien, para hacer ese estudio integral yo tengo que tener conocimientos de lo que es el relieve, de lo que es la hidrografía, es verdad, ¿sí? Pero lo que no tenemos que hacer es quedarnos con eso, digamos, quedarnos únicamente con el conocimiento de relieve por un lado, conocimiento de hidrografía por el otro, conocimiento de clima por el otro, y nunca hacer esa conexión. Si no hacemos esa conexión, no nos va a servir, ¿sí? Y los chicos van a seguir aburriéndose como ustedes se aburrían en las clases de geografía seguramente. Bueno, o con la historia pasa lo mismo, ¿sí? Con esa idea de tiempo histórico. Eh, cuando
yo les hago la presentación, no sé, de lo que es la historia, de los conceptos básicos que se utilizan para estudiar historia. Yo les presento, estuve re aragán con el material, Sergio me preguntaba si había preparado presentación, pero ¿ustedes recuerdan cuando hacían una línea de tiempo? ¿Hicieron alguna vez la línea de tiempo o vieron en los libros de texto esa línea de tiempo de la historia tradicional, de la historia clásica, esa donde ponían ustedes antes de Cristo, después de Cristo, el Sí, tal cual. cero, Sí, ¿sí? y Y en marcaban, historia más que nada. claro, En y historia. marcaban, claro, en historia, y marcaban, por ejemplo, desde el 3000 antes de Cristo, la aparición de las primeras escrituras, hasta el 476, que era la caída del Imperio Romano de Occidente. Eso era la Edad Antigua. ¿Se acuerdan de la Edad Antigua? Eso era Sí. cuando ustedes eran más chiquititos, más buenos y más lindos, no como ahora, hace mucho, mucho. Que estudiaban, ¿algo se acuerdan de la Edad Antigua? Que estudiaban cuando iban era primer año del secundario, a ver, ¿qué estudiaban? Si estudiaban. Egipto, Roma, ¿No se acuerdan algún tema? de historia. Los incas, ¿cómo no? Claro. Sí, de historia era de historia, en realidad era ciencias sociales por ahí para los más chicos. Pero se estudiaba eso, era, por ejemplo, se veían algunos temas de lo que era prehistoria, ¿se acuerdan? Del paleolítico, del neolítico, de la edad de piedra, además, y casi siempre se arrancaba con Egipto, ¿sí? ¿Se acuerdan de la famosa medialuna fértil? Sí, sí. La medialuna Sí. fértil que era el río Nilo y los ríos Sí. Tigris y Éufrates, y hay la conexión entre África y Asia, ahí pasando por el Mediterráneo también, y ahí estudiaban lo que eran los hebreos, los hititas, ¿sí? Nombraban algunos de esos pueblos de la Mesopotamia. Y después pasaban a estudiar Grecia. ¿Se acuerdan de Grecia? Primero estudiaban, ubicaban la isla de Creta, la leyenda del Minotauro, Esparta, Atenas. ¿Se acuerdan algo de eso? Sí. Sí, o por lo menos los títulos. Y Sí, después sí. pasaban a Roma, ¿sí? Es como que pasaban de península en península, después pasaban a Roma, el Imperio Las Romano, y primeras, después Sí, ¿quién me habla? las primeras grandes civilizaciones. Alejandra, hola, buenas tardes. Claro, eso. Hola, ¿cómo Sí. andas? Y Bien. eso, y todo eso lo veían en primero. Eso es lo de la edad antigua. Viste, es como que en el colegio, en el secundario, es como que vas así por edades. Sí, sí. Es como que haces ese recorrido. Después, en segundo año, ¿qué se estudiaba en historia? Todo lo referido a la Edad Media, ¿sí? La Edad Media va del 476 a 1453, desde la caída del Imperio Romano de Occidente a la caída del Imperio Romano de Oriente, 1453, ¿sí? No sé si se ubican. ¿Se acuerdan eso, la Edad Media, que ahí aparecían, hablando de conceptos, el concepto de feudalismo, los siervos, los vasallos? ¿Se acuerdan de eso? El castillo con las murallas, Esto sí me acuerdo, lo anterior nada. ¿sí? Eso es lo que estudiaban en segundo. Y después, que ustedes estudiaban esa época del feudalismo, eh, había una época que se relacionaba mucho con un periodo que se denominaba absolutismo, la monarquía absoluta. Aparecían reyes con todo el poder y centralizaban todo el poder. Un rey famoso era Luis XIV de Francia, por ejemplo, o los reyes católicos de España que unificaron España, Isabel y Fernando. Y ahí, viste que hablando de Isabel y Fernando, yo les nombré que en la línea de tiempo aparece 1453 como el final de la Edad Media. Y 1453 está muy cerquita de un año y de una fecha de un año que como que cambió la historia del mundo en esa época, cerquita ahí de esa fecha, 1453, además, está conectado con ese hecho de la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Cuál es esa fecha? Muy cerquita. No es 1453, pero está ahí, que tiene que ver con los reyes católicos de España. A ver si hay algo en la cabezota esa, si se acuerdan algo.
cerquita de 1453. Viste, mira, para que haga un paréntesis. Yo algunas veces hablamos, bueno, con uno de los que más hablo de esas cosas es con Sergio. Ustedes tuvieron, por ejemplo, yo le estoy preguntando una fecha, cuando yo se las diga, van a decir, y yo reniego hace un montón de años con el tema de los actos escolares, ¿viste? O de cómo se recuerdan los actos y qué es lo que se hace. A ver, si ustedes fueron al jardín, tuvieron 3 años ese acto, ¿sí? Recordaron esa fecha y tuvieron el acto, seguramente participaron en alguno de ellos. Después, los 6 o 7 años de primaria, o sea, ahí ya vamos como 10 años de ese mismo acto, de ese mismo feriado. Después, los 5 o 6 del secundario, o sea, le sumamos, o sea, en su recorrido escolar es como que pasaron y recordaron esas fechas como 15 años. Entonces yo lo que digo a los otros profes es, che, mira, algo tenemos que revisar nosotros como profes, y por ahí no echarle la culpa a todos los chicos, ¿viste? Que no se acuerdan de esas cosas, hay que revisar por qué no se acuerdan, ¿sí? ¿El descubrimiento Entonces, de América? claro, 1492. 1490, sí. Bueno, Eso, 1492, 12 de octubre de 1492. Que por eso está ahí cerquita, ¿no? sí, sí. ¿Por qué les Datazo. marcaba esta fecha? Porque después que ustedes estudiaban, ¿se acuerdan que los turcos habían cortado la ruta por el Mar Negro, esa ruta famosa terrestre que iba a la India a buscar las especias y a buscar los perfumes y las sedas? Los turcos cortan la ruta, entonces los europeos, las monarquías europeas, tienen que buscar nuevas rutas para llegar a la India, ¿sí? Y ahí es donde, entre otros, Colón propone navegar hacia el oeste para llegar al este. Pensaba que la Tierra era redonda, está loco, pues no sé si es redonda, no, mentira. Entonces, ahí aparece, cuando ustedes estudiaban esa famosa expansión ultramarina, ¿se acuerdan de ese título de la expansión ultramarina? Y estudiaban cómo los portugueses, los viajes, los españoles y demás. Y después, cuando Colón llega a América, ¿qué es lo que estudiaban? Ya lo tenemos a Colón en América. Mirá que en 5 minutos hicimos todo el recorrido, pasamos de los egipcios y ya estamos con Colón en América. Mirá qué rápido. Llega Colón a América, ¿y qué estudiaban? ¿Con qué se enganchaban ahí con los profes de historia? Ahí ya estaban al final de segundo año. Si estamos en América. La población. ¿Qué población? Origen. Los Los nativos. aborígenes. Los aborígenes. Claro, los pueblos originarios, en ese tiempo ahí el título era los pueblos precolombinos, ¿sí? O las culturas precolombinas. Y los más famosos, los más conocidos, estudiaban los mayas, los aztecas y los incas, ¿se acuerdan? Y los incas, sí. Sí, Claro, sí. era así, en Los ese orden, mayas. mayas, Todo un aztecas y quilombo. incas. Sí, un quilombo. Está bien, pero viste que es como que hay que ir haciendo la conexión, y después estudiaban Yo me re perdía. claro, pero por eso te digo que es como, ahora Como vamos a, tumores, eso. no me anticipo, pero para que no te pierdas, no sigas perdiéndote, ¿sí? Vamos a cambiar un poco el enfoque o la manera. Después estudiaban, una vez que sabían y conocían las civilizaciones, estudiaban la conquista, ¿sí? ¿Se acuerdan de Hernán Cortés, que yo, la conquista de América? Y cómo los españoles organizaron los virreinatos, etcétera. Todo eso, ¿sí? Y ahí se les complicaba, porque, por ejemplo, después en tercer año, es como que tenían que ir y venir todo el tiempo, si tenían algún buen profe, ¿no? que hacía las relaciones, ir y venir todo el tiempo entre América y Europa. O sea, para entender toda la historia y todo lo que se estaba dando en cada uno de los lugares, siempre hay una conexión, una relación, ¿no? Entonces, ahí en tercer año estudiaban, por ejemplo, la revolución industrial en Inglaterra, la revolución francesa, hablaban del iluminismo primero para que se produzcan esas revoluciones, y después de esas revoluciones europeas llegaban a la Revolución de Mayo, ¿sí? Porque hay una conexión, ¿sí? Y
después, bueno, se metían en lo que era historia argentina y así, etc. Yo, más que nada, o sea, no es que me tengo que acordar de todo esto, porque ustedes después lo van a estudiar, y algunos contenidos de esto que yo les comentaba de la edad antigua, por ejemplo, aparecen en los programas, tanto en el programa que tiene que dar Luciano, en la perspectiva mundial, y por ahí a mí me tocaría hablar de América, pero después ustedes van a hacer el recorrido. Yo lo que les quería presentar más que nada es esta idea de que en el recorrido de todo lo que se estudia en historia, también es como que se tiene que dar en forma integral, ¿sí? O relacionando los temas, o relacionando los distintos espacios, relacionando los distintos procesos históricos, ¿sí? Entonces de esa manera uno va a entender mejor la historia. No te digo que se van a matar de risa estudiando historia, pero sí, siempre les digo lo mismo a los chicos: si ustedes estudian algo que entienden, algo que comprenden, les va a quedar mucho mejor, ¿sí? A que tengan que estudiar de memoria porque no entienden nada, ¿sí? Además, seguramente ya los deben haber dado el sermón a alguno de los profes. Viste que ustedes van a estudiar un profesorado, entonces como que además de estudiar porque les gusta geografía, es como tienen que enfocarse que tienen que estudiar para poder explicarlo después, ¿sí? Es como que tienen un doble laburo, no es que ustedes van a estudiar para quedarse con todo ese conocimiento. Bueno, entonces, esos son los conceptos básicos. Después ustedes lo leen, yo no les quiero decir lo mismo que aparece en el texto, porque lo tienen ahí, les va a quedar, y después o hacemos alguna actividad ahí en Classroom, o si no lo dejamos con la lectura. Después, cuando empecemos con las clases, lo vamos a retomar. El otro concepto que tenemos que trabajar mucho es el de actor social, ¿sí? O el de sujeto social. Viste que ahí me salió sin querer decir primero actor social. Los sujetos sociales o los actores sociales siempre están involucrados en las dos ciencias que recién tocamos, así muy por arriba, lo que es geografía o historia, o espacio geográfico, tiempo histórico. Yo le decía que a mí me gusta mucho más hablar de actores sociales que de sujeto social, porque el actor, pregunta difícil, presten atención, la pregunta más difícil del año. Un actor, ¿qué hace? Actúa. Qué bárbaro, muy bien. ¿Quién? Juanpi. Bueno, Juanpi está aprobado ya. Un actor actúa. ¿Viste cómo? Gracias, che, ahora pagás y te vas. Che, me dijo el profe que ya estoy aprobado. ¿Viste como en una película, cuando el director está grabando una película, luz, cámara, acción? ¿Sí? Los actores sociales justamente lo que hacen es ponerle acción a la realidad social de cada momento, ¿sí? De cada época. Entonces, por eso, en vez de hablar de sujeto, a mí me gusta mucho más hablar de actores sociales. El actor le pone acción, ¿sí? Y por ejemplo, a esta realidad. Si yo les pregunto, si pensáramos viste que ahí yo les nombré un concepto recién, que es el concepto de realidad social, ¿sí? Vamos a enfocarnos en ese también, de paso. Espero no hacerles lío, no hacerle mucha mezcla. Estábamos con actores sociales, pero a su vez le presento el concepto de realidad social. ¿Por qué el concepto de realidad social es importante? Porque el concepto de realidad social sería el objeto de estudio de las ciencias sociales, ¿sí? El objeto de estudio, o sea, lo que enfoca, o para dónde vamos con las ciencias sociales, qué es lo que tenemos que conocer, es la realidad social, ¿sí? El objeto es como la cosa de estudio, el objeto de estudio es la realidad social. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la realidad? ¿Con qué lo asocian? ¿Con qué lo pueden asociar? Cuando hablan de realidad, ¿con qué Con lo palabra que lo se vive asocian? día a día. Ujú.
Con el Con el tiempo. hoy. Ahora. Con el presente. Con el Claro, con el presente. presente, perfecto. Viste que siempre se habla ahí, la realidad económica, la realidad política, la realidad social. La realidad social justamente lo relacionamos siempre con el presente, con la actualidad, ¿sí? O sea, eso no tenemos que perder de vista. Por eso, hoy cuando les decía esto de geografía, viste, es como, a ver, si el objeto de estudio de las ciencias sociales es la realidad social, ¿para qué me sirve saber 1500 datos de, qué sé yo, cuánto mide el río Paraná, desde que nace hasta donde desemboca, cuál es el caudal, cuál es la profundidad, el cauce y demás, si yo no lo relaciono con la sociedad? ¿Entienden? O sea, estoy perdiendo el objeto de estudio. Es como si yo me quedo con eso, únicamente con eso, podríamos decir que estoy estudiando ciencias naturales, ¿sí? Porque no lo relaciono con lo social. Entonces, objeto de estudio es la realidad social, estamos con que la idea es enfocarnos en el presente, ¿sí? Si yo les hago esta pregunta, ¿quiénes son los que construyen la realidad social? ¿Quiénes construyen la realidad? Viste que siempre nosotros nos quejamos, oh, la realidad, pero en realidad, justamente, ¿quién construye? ¿Quién la hace? La El sociedad, la tiempo. persona. Todas las Todos nosotros. personas. Claro, Sí. y en realidad nosotros también estamos involucrados en la Ay, se me construcción de eso. recortó. No escuché. Que en realidad nosotros también estamos involucrados en la construcción de esa realidad social, ¿sí? O sea, nosotros nos quejamos, pero somos parte de esa construcción. Seríamos los Entonces, actores sociales, perdón. claro, eso, perfecto. Entonces, viste que ahí por eso les decía que les estoy medio, espero no hacerles lío, cualquier cosa me preguntan, o lo hago más separado, pero es como, empecé a hablarle de actores sociales y estoy a la vez trabajando con el concepto de realidad social, ¿sí? Los actores sociales son los constructores de esa realidad. Sobre esa realidad, repasamos ahí, es el objeto de estudio de las ciencias sociales. La realidad social es el presente, ¿sí? Es la actualidad, lo que está pasando ahora. El tema es que por ahí nosotros decimos, y bueno, todos nosotros construimos la realidad. Yo recién les hablaba de actores y presentar la realidad como si fuese el título de una película. El tema es que no todos tenemos los mismos roles, los mismos papeles, como en una película, en esta película que se llama realidad social, ¿sí? Hay actores, como las películas, que tienen un rol de protagonismo, ¿sí? Están como en las películas también, los actores secundarios, los extras, ¿vieron? Esos que hacen que pasan por ahí atrás o que leen algo mientras están en la escena principal. Y en la realidad pasa exactamente lo mismo. Por ahí hay gente que tiene mayor protagonismo o que tiene mayor poder de toma de decisiones para cambiar algo de la realidad, para peor o para mejor, ¿no? Por Los ejemplo, los políticos. funcionarios políticos. Sí, Claro, el o los presidente, por empresarios. ejemplo. Claro, ahí está, ahí estamos. Nosotros participamos y somos constructores en la realidad que nos toca vivir, ¿sí? Ahora vamos a eso también. Entonces, una cosa que, por ejemplo, hay que... ¿por qué les estoy hablando de esto de actores sociales? Una, eh, una cosa que habría que hacer, o una manera de trabajar la historia, es tratar de identificar para cada realidad social de otros tiempos, es identificar quiénes son los actores sociales o quiénes fueron los actores sociales de cada época, ¿sí? Entonces, de esa manera, vos identificando cuáles son los actores sociales, como que te vas dando cuenta o podés comprender mejor qué es lo que fue pasando. A ver, actores, distintos roles o distintos papeles, ¿sí? Otra pregunta. Todos los actores sociales pueden pensar en la actualidad, pueden pensar en lo que les pasa a ustedes o sus conocidos y demás. Todos los actores sociales tienen todos los mismos objetivos, las mismas metas, los mismos No, intereses. no, Seguramente que todos no, tenemos ¿sí? Seguramente que no. distintas
Sí, o sea, por ahí es más, podemos compartir los mismos objetivos, por ejemplo, ustedes que no creo que logren mucho, pero tienen el objetivo de aprobar esta materia, ¿viste? Pero bueno, prueben. Después, ese es una manera, digamos, o un objetivo que se pueden plantear y por ahí lo comparten. Pero ustedes se salen del profesorado y seguramente tienen un montón de otros intereses, ¿sí? Es como, imagínense como que agarran diferentes caminos, ¿sí? Como que salen caminando todos y, viste, como que se cruzan en ese recorrido. Además de tener por ahí distintos objetivos o por ahí el mismo, también lo que suele suceder es que no todos tomamos el mismo camino o el mismo recorrido para llegar a ese objetivo, o tenemos distintas estrategias, ¿sí? Entonces, en esos recorridos yo decía esto de cruzarse, ¿no? Es como, imagínense miles y miles de personas que van en búsqueda de esos objetivos, ¿sí? Que tienen diferentes intereses, y ¿qué es lo que pasa entre las personas? Si yo, viste, ¿qué estoy haciendo acá entre las personas? Yo voy para acá, yo voy para allá, tengo este interés, Chocan. yo el otro, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Chocan. Chocan, ahí está, eso. Entonces, deben haber escuchado alguna vez a Marx, ¿sí? Hablar de Marx, de Karl Marx, y este decía que la historia es la permanente lucha de clases sociales, ¿sí? La historia es la permanente lucha de clases sociales. Lo que genera el movimiento de la historia y todo lo que fue sucediendo en la historia tiene que ver con eso, con el choque de intereses de diferentes grupos, de diferentes actores sociales, ¿sí? Entonces, eso es lo que se produce. Por eso es importante identificar para cada época quiénes son los protagonistas, qué grupos sociales o qué actores sociales, repito, protagonizan esa época de la historia. Y ver cuáles eran sus objetivos, cuáles eran los intereses, qué buscaban unos, qué buscaban los otros, y ahí nos vamos a dar cuenta y vamos comprendiendo por qué pasó lo que pasó, ¿sí? Hay, en relación a esto que yo les decía recién, yo les hago un dibujito siempre, perdón la desprolijidad, pero por ahí capaz que alguno, no sé si alguno me tuvo en el colegio, yo les hago este dibujito a los chicos, le hago el dibujito A mí se me quedó de... retildado. No veo nada. ¿Sí? Yo me quedé tildado. Malena. Bueno, se ve. Qué bien que estoy dibujando, últimamente. ¿Qué? ¿Se ve ahí? No, ¿Qué es eso? no te veo todo tildado. Todos no, ninguno me ve. Son aros entrelazados. Yo sí. Yo sí te veo. Salgo y Bueno. vuelvo Sí se ve. a salir a ver si te veo ¿Me mejor. ve? Yo te veo todo tildado ahora. Bueno, Es mi wifi entonces, para. bueno, es como Son como cadenas. una cadenita. Emanuel, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vos qué ves ahí? Abrí el Como todo micrófono, dale, cadenas, habla. ¿Eh? todo entrelazado. Eso, viste, yo estoy haciendo un curso de dibujo, en el verano, le estoy pagando a la profesora y digo, viste qué bien que me salió el dibujo de la cadena, es como el dibujo de una cadena, ¿sí? ¿Cómo se llaman las partes de una cadena? Eslabones. Eslabones. Los Eslabones. eslabones. Bueno, ¿viste cómo aparece en ese esquemita, en este esquemita ahí? Para entender esto que yo te decía, de como para llegar a la idea de la realidad social y cómo vamos a trabajar, traten de no olvidarse todo lo que va a quedar medio mezclado, pero no importa, pues ya les digo, estamos haciendo la presentación. Si estoy haciendo la presentación, imagínate todo lo que van a tener que estudiar. ¡Fa! Bueno, entonces, eslabones, ¿sí? Que forman una cadena, ¿de acuerdo? En vez de nosotros, vamos a hacer ese dibujito, después van a ver que lo vamos a usar ese dibujito, y en vez de llamar los eslabones a cada una de esas partes, lo vamos a llamar etapas, ¿sí? Etapas, ¿de acuerdo? Y eso
esos eslabones enganchados o relacionados entre sí, ¿sí? Que en este caso le vamos a cambiar el nombre por etapas, va a formar lo que se denomina el concepto de proceso histórico. A ver si me siguieron. ¿Qué es un proceso histórico? Es un conjunto de, ¿qué? Dijimos. De capas. De etapas. No, pero a eslabones le cambiamos el nombre de eslabones y vamos con etapas. Etapas, sí. Ahí está. Vamos. Entonces, pero esas etapas tienen que aparecer, no estoy haciendo ninguna seña, ¿viste? Parece que estoy haciendo seña, cualquier cosa acá. Pero bueno, que esas etapas tendrían que aparecer relacionadas entre sí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí ya tenemos una parte de lo que es el concepto o la definición de proceso histórico. ¿Va de nuevo? ¿Qué es un proceso histórico? Es un conjunto de etapas, históricas por supuesto, relacionadas entre sí. ¿Quedó? ¿Hasta acá? ¿Sí? Sí. Un proceso, entonces, es un conjunto de etapas relacionadas entre sí. Ya lo enganchamos con realidad. Cada etapa histórica, que eso lo determinan los historiadores, los investigadores, está compuesta por lo que ellos denominan hechos o acontecimientos históricos. ¿Me siguieron? Cada etapa está compuesta por hechos o acontecimientos históricos. Los hechos o acontecimientos históricos, ¿qué son? Por ejemplo, a ver, les doy ejemplos en vez de decirle lo que es. Una batalla, qué sé yo, la batalla vuelta obligado es un hecho, ¿sí? La firma de un pacto, de un tratado, la reunión de un congreso, la muerte o el nacimiento de un personaje importante, esos son hechos, ¿viste? Son cosas puntuales que van sucediendo a lo largo de la historia, e importantes. Viste que recién les decía a ustedes, cuando ustedes eran más lindos, más flaquitos y más buenos antes, la seño, alguna maestra le debe haber pedido armar una línea de tiempo de la historia personal. ¿Se acuerdan cuando eran chiquitos? Sí. ¿Sí? Y ustedes tienen que poner, qué sé yo, en tal año nací, en tal año, no sé, dejé los pañales, en tal año empecé el jardín, en tal año empecé a andar en bici, nació mi hermanito, así. O sea, es como que todo ese transcurso van sucediendo hechos o acontecimientos importantes, ¿está? En una determinada etapa. En la historia pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, cada etapa está compuesta por hechos o acontecimientos históricos. Lo que hacen los historiadores, va de nuevo, es acomodar esos hechos o acontecimientos en una determinada etapa histórica para poder estudiarla, entenderla mejor y después explicarla. Vamos con todo el recorrido. ¿Qué es un proceso histórico? Es un conjunto de etapas relacionadas entre sí, y cada etapa está compuesta por hechos o acontecimientos históricos. ¿Quedó? Sí. ¿Sí? ¿Lo Proceso, podemos hacer al ¿cuánto que no derecho te o al escuchó? revés? Malena tiene problemas con... Sí. No, Sí. no escucho, tengo problema del wifi, no sé, se traba. Bueno, un proceso histórico es un conjunto de etapas relacionadas entre sí, y cada etapa está compuesta por hechos o acontecimientos históricos. ¿Sí? Y lo podemos hacer al revés también. Listo. Un conjunto de hechos o acontecimientos históricos forman una etapa, y un conjunto de etapas relacionadas entre sí forman un... Proceso histórico. Proceso histórico. ¡Qué bárbaro! Listo, ya está, ya están todos aprobados. Aprobamos. Todos aprobaron, listo. Bueno, viste que ahí está fácil, ¿sí? Para hacerlo al derecho o al revés, está bien fácil. Una pregunta ahí antes de seguir avanzando, que esto después lo vamos a hacer un poquito más complejo, ¿sí? Leyendo a algunos autores, no es que invento mío y demás. Son todas, acuérdense que son todas herramientas que yo les estoy presentando, únicamente presentando, y después cuando ustedes la empiecen a usar como todas las herramientas, se van a hacer más prácticos, ¿sí? Ustedes, es nada más que la presentación. ¿Qué es lo que dura más acá de estas tres cosas, de estos tres que yo estoy hablando de proceso histórico, de etapa histórica y de hecho histórico, ¿no? ¿Qué es lo de larga duración? El proceso, lo que más dura. ¿El proceso, la etapa o el hecho?
El Proceso. Y uno ¿Quién fue el que se Los apuró? hechos. Está castigado. Dale, hacete cargo. Va de nuevo. Lo que dura más, lo que tarda más en desarrollarse es el proceso, la etapa o el hecho. ¿Qué están pensando? Los procesos. ¿O se cortó? ¿Y qué pasó? Se enojó uno ahí. Etapa. El proceso, un compañero. Los procesos. Enzo. Los procesos. Sí, A sí, ver, Enzo. Enzo, ¿por qué decís que es el proceso? A ver, ¿cómo llegas ahí que el Sí, proceso es porque, de larga porque el duración? proceso es lo que lleva al hecho. Sí, y antes del hecho, ¿qué lleva? Una etapa. Etapas. La Eso, etapa. etapas. Ahí está. Lo más largo de todo es el proceso, porque es un conjunto de etapas. ¿Se entiende? ¿Sí? Es un conjunto de etapas para formar el proceso. Y lo más, sería así, lo de larga duración es el proceso, lo de mediana duración es la etapa, o una partecita que ahora yo les voy a explicar, que ahí lo vamos a dificultar un poco más, y lo de corta duración es el hecho, es el acontecimiento. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, ¿para qué sirve esto? A decir, para esto sirve el profe, déjame molestar. Es justamente para poder comprender lo que nosotros estamos estudiando. Viste que yo les nombré, por ejemplo, un hecho muy cercano a nuestra historia, que es lo de la batalla vuelta obligado, ¿no? Les doy ese ejemplo, que por ahí tienen idea de lo que pasó, dónde y demás. La batalla vuelta obligado, ese es un hecho, ¿sí? ¿Qué hacen los historiadores para que tenga cierto peso y se relacione con el objeto de estudio de las ciencias sociales? ¿Cuál era el objeto de estudio de las ciencias sociales? Ya se olvidan. El objeto de estudio de las ciencias sociedad. sociales. La realidad social. Eso, la realidad social. Entonces, ustedes recuerden que todo lo que a veces es más dificultoso, tenemos que estudiar un poco más o engancharlo con otra cosa, pero es como que siempre nos tenemos que poner como objetivo en el desarrollo de cada contenido, algo que estamos explicando, ese objeto de estudio, la realidad social, tenemos que tratar de relacionarlo, ¿no? ¿Me siguen? Entonces, si a mí me toca dar, qué sé yo, por el programa, porque me toca la batalla vuelta obligado, ¿qué es lo que hacen los historiadores? Tratan de ubicarlo primero en una etapa histórica determinada, ¿sí? Que en este caso, casi todos los historiadores coinciden que pertenece a una etapa que, repito, casi todos la llaman la etapa rosista, la etapa de Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Que va más o menos entre 1829 a 1852, la parte de la historia argentina, ¿sí? Es una etapa histórica de la historia argentina. Ahora, a ese hecho, que es la vuelta obligado, y a la etapa rosista, ¿qué tienen que hacer los historiadores para llegar a la realidad social? Ubicarla dentro de un qué. ¿Qué me falta nombrar? Proceso. Eso, colocarlo dentro de un proceso histórico. Entonces, si yo lo hago así, lo pienso así, ahora creo que con esto que me falta lo van a entender mejor. Si yo lo hago así, esa batalla de vuelta obligado me va a llevar de alguna manera a una mejor o mayor comprensión de la realidad social, que estoy hablando de la realidad del presente. ¿Qué tiene que ver la batalla de vuelta obligado con el presente? ¿Sí? Pero tenemos que llegar a eso. A ver. En ese esquemita, por ejemplo, perdón, ¿no? El material. Tampoco voy a mejorar mucho, pero bueno. En este esquemita, suponete que cada una de estas partes se llama etapa, ¿no? ¿Sí? Dijimos, y todo esto era un ¿qué? Proceso. Proceso. Un proceso. Proceso. Si ustedes tuvieran, Proceso. a ver, yo les digo, tengo que escribir la palabra o el concepto realidad social en alguna parte de ese esquemita. ¿Dónde la escribo? ¿Al principio, en el medio o al final? Al final.
¿Eh? En cada una de las etapas. Sí, es verdad que cada una de las etapas tiene su propia realidad, pero cuando estamos hablando de la realidad presente, ¿no? Al El final, presente, ¿dónde lo supongo. ubico? Anaí, Sí, ¿qué Anaí tal? dijo el final. Y ¿Alguien más de porque alguno de los a chicos? medida que van ocurriendo los hechos, bueno, también la realidad social va cambiando y va interfiriendo, pero el resultado final se vería a lo último. Claro, O sea, cómo está, nos afectaría sería sí, a lo último, supongo. ahí estamos. Alguno de los chicos también me había dicho, ¿no? No sé si Enzo, alguno se sintió por ahí. Una pregunta, profesora, habla Angélica González. Sí, ¿cómo andás? Bien, bien. Por ejemplo, siempre hablando de vuelta de obligado, le costó mucho estar en el espacio geográfico, ¿o no? Porque es como que ahora, si Sí. bien yo en los libros bonaerenses, en séptimo grado, sexto, séptimo, no me acuerdo bien, estaban, pero ahora es como que Sí, se se le recuerda da, más o se tiene mucho se más en recuerda cuenta, más. más Es importancia. como- Sí. yo vivía en un Eso tiene pueblo que muy ver, cercano. Angélica, con cuestiones políticas y según qué, claro, qué ideología tratan. Claro, Esto también después lo vamos a ver en historia, personajes, hechos o sí. acontecimientos que según quién escriba la historia, algunos hechos y personajes van a estar ocultos y otros van a estar Sí. exaltados, digamos, Por eso ¿no? mi Viste pregunta, que, ¿esto qué sí, sería? ¿Una etapa histórica? O sea, ¿qué hasta que cosa? se la parte de vuelta de obligado La vuelta obligada es un hecho. a un La hecho. batalla de vuelta obligado es un hecho Claro, que histórico. le ¿Sí? La llevó batalla el de vuelta obligado proceso. es un... Claro, y eso lo que yo te decía era que los historiadores, ¿qué hacen? La ubican en una etapa histórica, que es la etapa de Juan Manuel de Rosas, por el de Sí, haber sí, sí, escuchado sí. hablar, o el personaje Sí, identificado, y a esa etapa, para poder entender y para poder llegar a la realidad, a relacionarlo con el presente, hay que ubicarla dentro de un proceso. ¿Sí? Por eso yo estaba ahí con esa idea. Entonces estamos acá, mirá. Es como, son todas las etapas, todo el proceso histórico, y la última, coincidimos entonces que la última representaría la realidad social, el presente, ¿no? Y ahí viene la relación con algunas cosas que venimos hablando. Ahí se van a mezclar el concepto de proceso histórico, de tiempo histórico, de actor social y demás. ¿Cómo podríamos definir a la realidad social, o una de las maneras de definir realidad social, que es el objeto de estudio de las ciencias sociales? En relación al proceso histórico, ¿qué podríamos decir? Que la realidad social, ¿qué es del proceso histórico? El resultado. ¡Qué bárbaro, Joana! Eso es el resultado, ¿sí? Como si fuese el resultado. ¿Viste esos ejercicios de matemática? A mí me encantan, nunca pude resolver un ejercicio de matemática. ¿Cómo se llama esos ejercicios largos? Así. Bueno, al final es la realidad social. Y ahí conectamos, ahí relacionamos. ¿Qué es la realidad social? Es el resultado de todo un proceso histórico. ¿Sí? Y ahí lo relacionamos con el otro concepto. ¿Quiénes hacen a la realidad? ¿Quiénes hacen la realidad? Dijimos. Nosotros. Los Nosotros las diferentes, personas. pero ¿qué concepto les presenté? Los Actores diferentes. sociales. Ahí Actores está, los sociales. diferentes Actores actores sociales. sociales. Ahí está, perfecto. Eso es. Entonces, la realidad, y ahí viene la conexión entre, que esta es la parte más difícil de la historia. ¿Por qué? Porque viste que siempre se relaciona la historia únicamente con el pasado. ¿Qué es historia? ¿Y qué estudiamos en historia? Y estudiamos cosas del pasado, ¿sí? Pero siguiendo este ejemplo, este esquemita nada más así simple, hacemos la relación entre pasado y presente. ¿Me siguen? ¿Sí? Porque ustedes mismos me Sí. contestaron que, está bien, yo lo llevé medio engañado, ¿no? Pero ustedes mismos me dijeron que la realidad social es el resultado de todo un proceso histórico. Entonces, si yo estoy parado en mi realidad, estoy parado en el presente,
¿dónde encuentro algunas respuestas para explicar el presente que yo estoy viviendo? En el pasado. En el pasado, perfecto. ¿Se entiende? Entonces es como que hay un ida y vuelta permanente, es como que desde el presente, y aunque parezca raro decirlo, es como que pongo en movimiento a la historia. Es decir, este está loco, ¿cómo poner en movimiento a la historia? Y sí, porque, a ver, yo les pregunto, y ahí vamos con algunas características de la realidad. La realidad social del presente, ¿no? ¿Es siempre la misma, siempre igual? Es exactamente la misma, lo que pasa, qué sé yo, hoy, mañana, lo que pasó la semana pasada, lo que va a pasar, no sé. No, No, ¿Es igual? no, No, no. no es igual, no es idéntica. ¿Sí? La realidad social, podremos decir que tiene esta característica, que es dinámica, que cambia, que es cambiante, cambia todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué cambia todo el tiempo? Y ahí va relacionado a esto, medio trabalenguas, pero ¿por Porque qué hay un cambia? futuro. ¿Y por qué es dinámica? ¿Enzo? Porque hay un futuro. Sí, pero ¿quién la hace a la realidad? Es verdad eso. Nosotros. Los actores sociales, y los actores que le ponen, dijimos. Acción. Acción. Y la acción tiene que ver con dinámica, ¿se entiende? O sea, por eso no es estática, porque a la realidad la construyen los actores. Esto de ponerle movimiento a la historia, entonces, yo estoy parado en la realidad, ¿sí? En el presente. Como el presente y la realidad no siempre es la misma, las preguntas que yo le puedo hacer al pasado para responder algunas cuestiones del presente no son siempre las mismas. ¿Se entiende? O sea, es como si van cambiando las cosas. Les doy algún ejemplo, no sé, viste cuando con esto con lo de la pandemia, ni tendría que buscar ese ejemplo, pero qué sé yo, en los inicios de la pandemia, viste que es como algo del presente, es como que te lleva a preguntarle al pasado y, che, hubo otras pandemias, hubo otras enfermedades en otro tiempo, ¿qué pasó en otro, no hace tantos años, miles de años más cercano? El otro día estaba mirando esto ¿vieron del barco este que se cruzó ahí en el canal de Suez? No sé si escucharon eso, bueno, y ahí también, no solamente dar la noticia, sino que también a partir de algo de la realidad, y qué es lo que hacen, y hacer todo el recorrido histórico de qué fue el canal de Suez, cómo apareció, etc. O sea, siempre van apareciendo diferentes preguntas en relación a lo que va pasando en la realidad, ¿sí? Es un poco ese ida y vuelta que tenemos que hacer todo el tiempo con los chicos, en este caso, para que no se aburran o se piensen que estudiar historia es nada más que hablar de cosas en blanco y negro y que no tienen ningún tipo de relación con esto, ¿sí? A ver, mira, no sé, a nadie se le ocurrió preguntarme, ya que estaba con el ejemplo de la batalla de Vuelta Obligado, por ejemplo, no sé si conocen ustedes algo de la historia de la batalla de Vuelta Obligado, pero viste que era un escuadrón anglo-francés que quieren meterse en el río Paraná, es la fecha que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional y demás. ¿Con qué lo pueden relacionar con algo de la actualidad a eso? La defensa de la soberanía, los ingleses. ¿Con qué lo pueden relacionar? Algo que es muy actual. Oh, Malvinas. ahí Con los está. derechos. Bautista apareció y dijo Malvinas. Por ejemplo, con el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. ¿Se entiende eso? O por cualquier cuestión, qué sé yo, de soberanía política o de soberanía económica, cuando, no sé, alguien quiere intervenir, o no sé, sea Estados Unidos, algún país de Europa que quieren imponer sus ideas, sus sistemas, no sé, hay un montón de cosas que se pueden relacionar con eso. ¿Entienden? Entonces es como un hecho de allá lejos, lejos, lo podemos relacionar con algo que sea actual, que sea ustedes se van a encontrar cuando trabajen por ahí con otras profes, con materias que son más específicas de didáctica, de pedagogía y demás, eh, con este concepto de contenido significativo, ¿sí? Es como que nosotros desde el lugar, primero nosotros con ustedes lo tenemos que hacer, que son alumnos del profesorado, pero después ustedes
cuando empiecen ya sus prácticas o empiezan a dar clases, es transformar estos contenidos que aparecen como elegidos no sé por quién, que sean significativos para sus alumnos, ¿sí? Para sus chicos. Si nosotros logramos que esos contenidos sean significativos, a los chicos les va a resultar mucho más, no por facilitarle, por facilismo, digamos, sino que les va a resultar justamente mucho más significativo, entonces van a estar mucho más entusiasmados para estudiar y para conocer en este caso la historia o geografía. ¿Sí? ¿Se entendió más eso? Se Díganme que sí, tilda, no, profesor. no se duerman. Sí, se tilda, ¿Se se entendió? tilda. Es No, verdad, sí, se sí, tilda. se ¿Se entendió. tilda ahora? Pero se tilda, sí. Ahora, El ¿y ahora? final se tildó un poquito. Está No, ahora no. tildado. No, que sí, se tildó del todo. Se escucha bien, ¿Sigue pero no te tildado? veo. Sí, es como que te escucho muy cortado. Quedó la pantalla Bueno, congelada. mejor, ¿para qué me quieren ver? Quedó congelado. Bueno, ¿para qué me quieren ver si se escucha? No Movete, importa, no profe. importa, que así sacando la lengua o algo, haciendo algún gesto feo, no. Che, escuchen, no, la relación entre pasado y presente, ¿eso se entendió? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, se Sí, entendió. Sí, buenísimo. sí. Buenísimo. Sí. Bueno, yo nosotros tenemos que hacer un evento previo al inicio de clases, es decir, darle cierta continuidad al taller. Después nos tenemos que volver a reunir con los profes, con Luciano, con Sergio, a ver cómo lo hacemos, como para que todo esto que yo les di muy en el aire, ustedes lo puedan tener algún tipo de lectura, o lo podemos hacer con un video, lo podemos hacer con una película, con algo más tangible, digamos, con no algo tan abstracto, donde aparecen estos conceptos. Viste que les hice una mezcla bastante grande, porque, mirá, hicimos en 1 hora tiempo histórico, espacio Yo geográfico, tengo flecha por todos lados. sujeto o actor social, proceso histórico, realidad social, ¿sí? Un montón de conceptos que yo les decía que solamente estoy haciendo la presentación, ¿sí? O sea, no se asusten, ¿sí? Che, ¿y cómo es? O sea, hacemos la presentación. Lo que sí les insisto es que a lo largo de este año, es como que ustedes traten de, por supuesto que nosotros lo vamos a usar todo el tiempo, que ustedes traten de ir como apropiándose de estos conceptos, ¿sí? Y van a ver que les va a resultar mucho más fácil, más llevadero, poder atender las explicaciones, poder leer. Es como que los conceptos son claves, ¿viste? Es como, por ahí yo también me di cuenta de grande, de cuando uno termina el secundario, de cómo te faltan esos conceptos, esas palabras, como para poder entender, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Me van escuchando? Sí, se Sí, escucha profe. ahora sí. Sí. ¿Sí? Mira, yo les hago, viste que tengo que aprovechar lo que les decía recién, viste el curso de dibujo que estoy haciendo, y es como algo así, mira. Es Yo no tengo imagen. No, No como te si vemos. fuese que nosotros hacemos. No te vemos, No, profe. yo solo No me ven. vemos. Ay, No. no No. puedo mostrar Se los escucha dibujos, solamente. no puedo mostrar los dibujos. Bueno, Solo se no escucha, importa. no se ve nada. Es, a ver, sí, ustedes imagínense como una especie de espiral, ¿sí? Justo el dibujito, justo me había salido perfecto el dibujo, y no se les puedo mostrar. Bueno, como si fuese una espiral, ¿sí? Como una especie de remolino. Viste que yo les decía esto de la idea del concepto básico. Imagínense como que ese remolino o esa espiral se va agrandando mientras va bajando, ¿sí? Un concepto básico. Un concepto básico es algo, por ejemplo, el concepto de sociedad, ¿sí? Sociedad. Mientras van avanzando en el estudio, ustedes van a hablar de, por ejemplo, sociedad civil, o de la sociedad capitalista en el siglo XVIII, o la sociedad capitalista en la etapa de la globalización económica.
viste que es como que le fui sumando palabras, o le fui sumando conceptos al primero de todos, que era el concepto de sociedad. ¿Me siguieron? Sí. ¿Me siguieron? ¿Me escucharon? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, es como que la idea es apropiarse de un concepto básico. Si ustedes, por ejemplo, no saben, o estoy con algo más sencillo, ¿no? Si ustedes no se apropian de ese concepto, el primero, el básico, que es sociedad, después ustedes no te digo que es imposible, pero es como una especie de escalerita, ¿sí? De escalerita que tienen que ir subiendo. Vamos con sociedad, después vamos, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Con sociedad civil, después vamos con sociedad civil capitalista, después vamos con la sociedad capitalista no sé, en la época de la expansión del siglo XIX, y así sucesivamente. Es como que se va complejizando. Yo por ¿Entendieron? la vida no lo veo a usted. Sí. Sí, sí. Sí, yo ya Ahora lo se veo. ve. ¿Me ves? Sí, ahora Sí, sí ya se ve. Bueno, Sí, ahora sí. sería así, qué Queremos ver el dibujo alegría ahora. que dijeron, ahora lo vemos al profesor. Sería, a ver, algo así, ¿ves? ¿Se alcanza a ver? Sí. Yo estaba Viste viendo que es eso. como es el concepto, y ese concepto nos va a llevar a algo mucho más, Sí. como más grande. Por eso le decía, por ejemplo, imagínense que en el primero de todo pongo la palabra sociedad, ¿sí? Después ya voy con, no sé, sociedad capitalista. Después voy con sociedad capitalista en la época de la expansión del siglo XIX. Después voy con la sociedad capitalista en el tiempo de la globalización. Entonces, si yo no lo hago eso, como en este caso es como voy bajando, ¿no? Pero ustedes se pueden imaginar como una escalerita también, ¿sí? Voy de ese concepto básico y voy agregándole y haciéndolo un poco más complejo, para no quedarme con Claro, eso, pero donde así es más arranqué, complejo. claro, pero si yo me salteo algún escalón, o me salteo alguno de estos espirales, ya me estoy equivocando como profe. ¿Me entienden? Ah, sí, sí. ¿Me entendieron cómo es? Sí, 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 sí. ¿Sí? Porque me estoy saltando o salteando una Una etapa. Por ahí yo, no sé, a veces charlamos y solemos tener algunas diferencias con los profes, sobre todo a nivel superior, porque, viste, uno supone que ustedes terminaron el secundario y ya todos saben leer de corrido, que ustedes ya saben interpretar los textos, que le podemos dar un libro o un capítulo y se van a poder arreglar solos. Y la realidad es que no, o sea, yo no es que lo esté subestimando, pero es como que, sobre todo en primer año, es como que necesitas cierto acompañamiento, no le puedes tirar con un libro por la cabeza ahora cuando ustedes están arrancando, y no, porque no se van a enganchar, no van a poder, ¿sí? Estoy hablando en general, ¿no? Entonces es como que vamos así, es como que tenemos que hacer como tomarnos una base, tomar como un punto de partida, y después ir ya después exigiendo un poquito y cada vez más, porque no nos podemos quedar ahí abajo. ¿Se entiende? Entonces, con los conceptos básicos pasa lo mismo. ¿Sí? Son básicos, son los puntos de partida. Por eso les decía que si ustedes entendieron algo de lo que yo les expliqué hoy, está buenísimo. Y si no, si entendieron algunas cosas y otras no, están complicados porque van a desaprobar. Nada, mentira. Ya después lo vamos a seguir trabajando, ¿sí? La idea es que ustedes se vayan, les decía, apropiando de estos conceptos como para poder estudiar lo que tienen que estudiar, ¿sí? Porque va de nuevo, y perdón que insista, si yo me pongo acá, viste, como haciendo una clase magistral y empiezo a hablarle de historia y les tiro conceptos y explicar y qué sé yo, es como que ustedes tienen que hacer un esfuerzo doble o triple para poder alcanzar esa explicación que yo les estoy haciendo, de una explicación mucho, no sé, una explicación muy elevada, digamos, muy académica, ¿sí? Y es medio de gusto. Claro. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a poner acá a demostrar todo lo que sé a esta altura de mi vida? No, o sea, la idea es acompañarlos para que ustedes puedan hacer este despegue, ¿sí? Y después sí, es como parte de cada uno, de la responsabilidad, de las ganas, del esfuerzo, de todo lo que ustedes puedan aportar, para no quedarse ahí en esa base. ¿Entendieron más o menos? Sí, sí. Sí, sí, se ¿Sí? entendió. Buenísimo. Bueno, chicos, no los Sí. aburro más, no los abrumo más. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? ¿Algo que quieran preguntar?
Una pregunta. Sí, ¿Cómo es el nombre completo de la materia? este es perspectiva. Pará. Me, me complico. Ah, pará, en el celu. Profe, ¿no es perspectiva espacio-temporal de Sí, Argentina y ahí América? está, Argentina y Americana. Eso. A mí se me complica acordarme de todo. Tengo 18 classrooms yo. Tengo mareo. Igual yo lo Perspectiva. escribí en el chat. Sí, sí. Zoom. Perspectiva Sí, fíjense que está espacio-temporal. ahí. Ahí está. Pero de América y Argentina. Y la de Luciano es Mundial. mundial. Ahí estamos. Es mundial. A eso. Gracias. Después, no sé, o un poquito más adelante, cuando ya arranquemos con las clases, vamos a usar diferentes métodos. Por ahí es medio lío para mí, pero vamos a tener un classroom. No sé si ya se los pasaron a ustedes. ¿Se los pasaron? No, No, profe, ¿no? tenemos Tu creo que materia uno no. solo. Bueno, yo después les voy a pasar, o sea, vamos a tener classroom. Después vamos a hacer, por ahí el que quiera participar, mejor si están en un grupo de WhatsApp, donde vamos a también hacer, quizás el WhatsApp es como más rápido Más que fácil. Classroom. Y después, Perdón. bueno, vamos a hacer, yo, viste, no tengo problema que hagan algunas consultas que no sea a las 2 de la mañana, ¿sí? Por ahí no hay problema que sea en otro día que no tenemos clases o que están haciendo algún trabajo, que quieren hacer alguna consulta, lo pueden hacer, que yo me avisan quiénes son o lo vamos haciendo. Después hacemos el grupo, hacemos un grupo de WhatsApp, alguien que se encargue de hacerlo y así nos mantenemos en contacto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo Yo. ¿Quién es yo? quería, Natalie Bravo, Ah, quería preguntarte sobre el material de trabajo que habías dejado, si hay que subrayarlo, hacer una lectura en general, sí, resumen o sí, algo. sí. Eso, viste que yo les decía recién, yo lo que no quise es repetir lo que tienen en el texto, en esta explicación, pues lo tienen en el texto. Después, en base a eso, vamos a hacer alguna actividad en Classroom, yo se los vuelvo a subir, o si tienen la fotocopia, guárdenselo, y ya lo vamos a trabajar, ¿sí? Tenelo, lee eso, viste lo de tiempo, los 3 conceptos, eso que aparecen ahí, que es, yo les hice una explicación medio por arriba, para no aburrirlos demasiado. Y después aprovecho esto. El otro día me preguntaban de otro profesorado. ¿Viste? Si ustedes tienen que tener el material impreso o tienen que llevar una carpeta de apuntes, eso es una cuestión de ustedes, ¿viste? Cómo se organizan, si organizan una agenda escrita o organizan todo, no sé, vía compu o teléfono. Eso lo manejan ustedes, ¿sí? Yo por ahí siempre les sugiero que vayan, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que me gusta hablar mucho, y que la mayoría de los profes hablan mucho, que vayan tomando algunos apuntes, ¿sí? Que tengan, no sé, un cuaderno o algo, pero de todos modos esos apuntes son de ustedes, o sea, no es que vamos a pasar como en el colegio a ver si hicieron los deberes o no hicieron los deberes, o si tienen prolija la carpeta, ¿sí? Entonces, traten de hacerlo a eso, porque por ahí además, más allá de las lecturas, del material que nosotros enviemos, muchas veces el intercambio, las explicaciones también enriquecen todo esto, todo este recorrido, y vayan tomando apuntes, ¿no? Porque, mira cuánto sabe Luciano, cuánto sabe Sergio, cuánto sé yo, ¿no? O los otros profes. Pero ténganlo en cuenta. Y siempre les digo, che, ¿y este profe? ¿Y cómo hacemos con este profe? Y, viste, a veces cuando van tomando apuntes y algunos de nosotros siempre repetimos o tenemos algún latiguillo, algo que repetimos mucho y que hacemos hincapié en algo, viste, después en el examen ustedes, viste, tienen que tener esa viveza, che, ¿por qué lado? Y bueno, insiste mucho, no sé,
Gustavo habla mucho de los conceptos, bueno, entonces damos mucha importancia a los conceptos, o da mucha importancia a la idea de espacio geográfico, vamos con espacio geográfico. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces está bueno tener los apuntes, ¿sí? Ir como registrando todo eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no, vamos terminando. Tengo una consulta. Al material. ¿Quién gritó por ahí? Me Perdón. asustaste, Anaí. Activé justo Sí, el dale. micrófono y a veces se escucha tan bajito que hablo fuerte por las dudas. Dale, decime. ¿Cómo es? ¿Al material lo envió por mail o algo? Porque yo ingresé tarde al grupo y no tengo nada de ninguna de las El materias. material está todo junto, no sé dónde lo mandó, dónde lo En envió Manuel. Classroom. Ah, porque no estoy tampoco en ninguno. En el Yo ingresé mismo- tarde. Yo en lo el envié a grupo y- WhatsApp el otro día. Está en el grupo de WhatsApp, en el profesorado ahí, en el grupo. Ah, no, igual no tengo nada. Porque Bueno. no me quedan, digamos, los chats anteriores si yo no estaba en el grupo. Tengo Bueno, recién ahí los te de lo mando. ahora. Después lo Ustedes- volvemos a ustedes ya- reenviar. Dale, Claro, por favor. ustedes ya tienen un grupo armado, un grupo de WhatsApp armado Con la preceptora. Sí, sí. Claro. con la preceptora. Y con el Bueno, regente, y creo que está Sergio también. está Sergio en el mismo grupo. Ahí está, ahí lo mandaron en el grupo. Ahí Bueno, pusieron Bueno, que ese era el joya. material. Muchas Bueno. gracias. No, de nada. ¿Listo? ¿Algo más? Si no, vamos terminando. ¿Nada más? No. ¿No? Bueno, listo, nos veremos en Bueno, la profe. próxima.